Quod Apostolici Muneris. Sobre el socialismo. Papa León XIII, 1878. A los patriarcas, primados, arzobispos y obispos del mundo católico, en gracia y comunión con la sede apostólica. Al comienzo mismo de nuestro pontificado, como lo exigía la naturaleza de nuestro oficio apostólico, nos apresuramos a indicar, en una carta encíclica dirigida a vosotros, venerables hermanos, la peste mortal que se infiltra en las mismas fibras de la sociedad humana y la lleva al borde de la destrucción. Al mismo tiempo, indicamos también los remedios más eficaces con los cuales la sociedad puede ser restablecida y puede escapar de los gravísimos peligros que la amenazan. Pero los males que entonces deplorábamos han aumentado tan rápidamente que nos vemos nuevamente obligados a dirigirnos a vosotros como si oyéramos la voz del profeta resonando en nuestros oídos. Clama, no ceses, alza tu voz como una trompeta. ¿Entendéis, venerables hermanos, que hablamos de esa secta de hombres que, bajo nombres diversos y casi bárbaros, se llaman socialistas, comunistas o nihilistas, y que, extendidos por todo el mundo y unidos por los lazos más estrechos en una confederación malvada, ya no buscan el refugio de reuniones secretas, sino que, abierta y audazmente, marchando a la luz del día, se esfuerzan por llevar a un punto crítico lo que han estado planeando durante mucho tiempo: el derrocamiento de toda sociedad civil. Seguramente estos son quienes, como atestiguan las sagradas escrituras, mancillan la carne, desprecian el dominio y blasfeman la majestad. No dejan intacto ni íntegro nada que, tanto por leyes humanas como divinas, haya sido sabiamente decretadas para la salud y la belleza de la vida. Rehúsan la obediencia a los poderes superiores, a quienes, según la admonición del apóstol, toda alma debe estar sujeta, y que derivan de Dios el derecho de gobernar, y proclaman la absoluta igualdad de todos los hombres en derechos y deberes. Degradan la unión natural del hombre y la mujer, que se considera sagrada incluso entre los pueblos bárbaros, y su vínculo, por el cual la familia se mantiene principalmente unida, lo debilitan, o incluso lo entregan a la lujuria. Atraídos, en fin, por la codicia de los bienes presentes, que es la raíz de todos los males, que algunos, codiciando, se han desviado de la fe, atacan el derecho de propiedad sancionado por la ley natural, y mediante un plan de terrible maldad, mientras parecen deseosos de atender las necesidades y satisfacer los deseos de todos, se esfuerzan por apoderarse y mantener en común todo lo adquirido, ya sea por título de herencia legítima, por el trabajo intelectual y manual, o por la frugalidad en el estilo de vida. Estas son las sorprendentes teorías que expresan en sus reuniones, exponen en sus panfletos y difunden en una nube de periódicos y tratados. Por lo tanto, la venerada majestad y el poder de los reyes se han ganado un odio tan feroz de su pueblo, sedicioso, que traidores desleales, impacientes ante cualquier restricción, han alzado las armas más de una vez en un corto período, en un impío atentado contra la vida de sus propios soberanos. Pero la audacia de estos hombres malvados, que día a día amenaza con la destrucción de la sociedad civil y llena de ansiedad y temor las almas de todos, tiene su causa y origen en esas doctrinas venenosas que, difundidas en tiempos pasados entre el pueblo como semilla maligna, dieron a su debido tiempo frutos fatales. Porque sabéis, venerables hermanos, que esa guerra mortífera que desde el siglo XVI ha sido librada por innovadores contra la fe católica y que ha crecido en intensidad hasta nuestros días, tenía por objeto subvertir toda revelación y derrocar el orden sobrenatural para así abrir el camino a los descubrimientos, o mejor dicho, a las alucinaciones de la razón. Este tipo de error, que falsamente usurpa el nombre de razón,
al atraer y estimular el apetito natural de excelencia que existe en el hombre y dar rienda suelta a deseos ilícitos de todo tipo, ha penetrado fácilmente, no solo en la mente de una gran multitud de hombres, sino también, en gran medida, en la sociedad civil. Así, por una nueva especie de impiedad, inaudita incluso entre las naciones paganas, se han constituido estados sin tener en cuenta a Dios ni al orden establecido por Él. Se ha establecido que la autoridad pública no deriva sus principios, ni su majestad, ni su poder de gobierno de Dios, sino de la multitud, la cual, creyéndose exenta de toda sanción divina, se somete únicamente a las leyes que ha dictado a su antojo. Atacadas y expulsadas las verdades sobrenaturales de la fe, como hostiles a la razón, el mismísimo autor y redentor de la raza humana ha sido desterrado lenta y gradualmente de las universidades y los liceos, en una palabra, de toda institución pública. En resumen, relegados al olvido, las recompensas y los castigos de una vida futura y eterna, el ardiente deseo de felicidad se ha limitado a los límites del presente. Habiéndose difundido por todas partes doctrinas como estas, y habiendo surgido por todas partes tanta licencia de pensamiento y de acción, no es sorprendente que los hombres de las clases más bajas, cansados de su miserable hogar o taller, estén ansiosos de atacar los hogares y las fortunas de los ricos. No es sorprendente que ya no exista ningún sentido de seguridad, ni en la vida pública ni en la privada, y que la raza humana haya avanzado hasta el mismo borde de la disolución final. Pero los pastores supremos de la Iglesia, sobre quienes recae el deber de proteger el rebaño del Señor de las acechanzas del enemigo, se han esforzado a tiempo por conjurar el peligro y velar por la seguridad de los fieles, pues, tan pronto como comenzaron a formarse las sociedades secretas, en cuyo seno se alimentaban ya las semillas de los errores que ya hemos mencionado, los romanos pontífices Clemente XII y Benedicto XIV, no dejaron de desenmascarar los perversos designios de las sectas y advertir a los fieles de todo el mundo contra la ruina que se avecinaba. Más tarde, cuando un grupo de hombres que se glorificaban en el nombre de filósofos atribuyó al hombre una libertad licenciosa y comenzó a forjarse y sancionarse un nuevo derecho, como lo llaman, contrario a la ley natural y divina, el Papa Pío VI, de feliz memoria, expuso de inmediato en documentos públicos la astucia y falsedad de sus doctrinas y al mismo tiempo predijo con visión apostólica la ruina a la que se vería arrastrado el pueblo tan miserablemente engañado. Pero, como no se tomaron las precauciones adecuadas para evitar que sus malvadas enseñanzas extraviaran cada vez más al pueblo, y para que no se les permitiera escapar a los estatutos públicos de los estados, los papas Pío VII y León XII condenaron con anatema las sectas secretas y advirtieron de nuevo a la sociedad del peligro que las amenazaba. Finalmente, todos han dado testimonio, con qué palabras solemnes y con qué gran firmeza y constancia de alma nuestro glorioso predecesor Pío IX, de feliz memoria, tanto en sus alocuciones como en sus cartas encíclicas dirigidas a los obispos de todo el mundo, luchaba contra los perversos intentos de las sectas, ora abiertamente por su nombre contra la peste del socialismo que ya se extendía. Pero es de lamentar que aquellos a quienes se les ha confiado la custodia del bien público, engañados por las artimañas de hombres malvados y aterrorizados por sus amenazas, hayan mirado a la Iglesia con recelo e incluso hostilidad, sin percibir que los intentos de las sectas serían vanos si la doctrina de la Iglesia católica y la autoridad de los romanos pontífices hubieran sobrevivido siempre con el honor que les corresponde entre príncipes y pueblos. Pues la Iglesia del Dios vivo, columna y baluarte de la verdad,
transmite aquellas doctrinas y preceptos cuyo objetivo especial es la seguridad, la paz de la sociedad y la erradicación del mal auge del socialismo. Pues, en efecto, aunque los socialistas, robando el Evangelio mismo para engañar más fácilmente a los incautos, han acostumbrado a distorsionarlo para sus propios fines, sin embargo, es tan grande la diferencia entre sus enseñanzas depravadas y la purísima doctrina de Cristo, que no podría existir ninguna mayor. ¿Qué participación tiene la justicia con la injusticia, o qué comunión la luz con las tinieblas? Su hábito, como hemos insinuado, es siempre sostener que la naturaleza ha hecho a todos los hombres iguales y que, por lo tanto, ni honor ni respeto se deben a la majestad, ni obediencia a las leyes, a menos, quizás, a las sancionadas por su propio beneplácito. Pero, por el contrario, según las enseñanzas del Evangelio, la igualdad de los hombres consiste en que todos, habiendo heredado la misma naturaleza, están llamados a la misma altísima dignidad de hijos de Dios, y que, como un mismo fin se establece ante todos, cada uno será juzgado por la misma ley, y recibirá castigo o recompensa según sus méritos. La desigualdad de derechos y de poder proviene del mismo autor de la naturaleza, de quien procede toda paternidad en el cielo y en la tierra. Pero las mentes de los príncipes y sus súbditos están, según la doctrina y los preceptos católicos, unidas entre sí de tal manera por deberes y derechos mutuos que el afán de poder se ve frenado, y el fundamento racional de la obediencia se hace fácil, firme y noble. Sin duda, la Iglesia inculca sabiamente el precepto apostólico a la mayoría de los hombres. No hay poder sino de Dios, y los que lo hay son ordenados por Dios. Por lo tanto, quien resiste al poder, resiste a la ordenanza de Dios. Y quienes se resisten, se ganan la condenación. Y de nuevo amonesta a quienes están sujetos por necesidad, a estarlo no solo por ira, sino también por causa de la conciencia, y a dar a todos lo que les corresponde, a quien tributo, tributo, a quien costumbre, costumbre, a quien temor, temor, a quien honor, honor. Porque aquel que creó y gobierna todas las cosas, en su sabia providencia, ha dispuesto que las cosas inferiores alcancen sus fines por las intermedias, y éstas, a su vez, por las superiores. Así como también en el reino de los cielos quiso que los coros de los ángeles fuesen distintos y unos sujetos a otros, y también en la Iglesia instituyó diversos órdenes y diversidad de oficios, de modo que no todos sean apóstoles o doctores o pastores. Así también dispuso que en la sociedad civil haya diversos órdenes, con diferente indignidad, derechos y potencia, por lo que el Estado, como la Iglesia, sería un solo cuerpo, compuesto de muchos miembros, algunos más nobles que otros, pero todos necesarios entre sí y solícitos del bien común. Pero para que los gobernantes usen el poder que se les ha concedido para salvar y no para destruir, la Iglesia de Cristo advierte oportunamente incluso a los príncipes que la sentencia del juez supremo los afecta y, adoptando las palabras de la sabiduría divina, exhorta a todos en nombre de Dios: prestad atención, vosotros que gobernáis pueblos y os complacéis en multitudes de naciones. Porque el poder os es dado por el Señor, y la fuerza por el Altísimo, quien examinará vuestras obras y escudriñará vuestros pensamientos. Porque un juicio severísimo será para quienes gobiernan. Pues Dios no exceptúa a nadie, ni se avergonzará de la grandeza de nadie, pues ha creado al pequeño y al grande, y cuida de todos por igual. Pero un castigo mayor está preparado para los más poderosos. Y si en algún momento ocurriera que el poder del Estado fuera ejercido temeraria y tiránicamente por los príncipes, la doctrina de la Iglesia Católica no permite una insurrección contra ellos por autoridad privada, para que el orden público no se altere más y la sociedad no sufra mayores daños.
Y cuando las cosas llegan a tal punto que no hay otra esperanza de salvación, enseña que el alivio puede apresurarse mediante los méritos de la paciencia cristiana y las oraciones fervientes a Dios. Pero si la voluntad de legisladores y príncipes ha sancionado u ordenado algo que repugne a la ley divina o natural, la dignidad y el deber del nombre cristiano, así como el juicio del apóstol, instan a que se debe obedecer a Dios antes que al hombre. Incluso la vida familiar, piedra angular de toda sociedad y gobierno, siente y experimenta necesariamente el poder benéfico de la Iglesia, que redunda en el correcto ordenamiento y preservación de todo Estado y reino. Porque sabéis, venerables hermanos, que el fundamento de esta sociedad reside, ante todo, en la unión indisoluble del hombre y la mujer, según la necesidad de la ley natural, y se completa en los derechos y deberes mutuos de padres e hijos, amos y siervos. Sabéis también que las doctrinas del socialismo se esfuerzan casi por completo por disolver esta unión, pues, al perderse la estabilidad que le confiere el matrimonio religioso, se deduce que el poder del padre sobre sus hijos y los deberes de éstos hacia sus padres se ven gravemente debilitados. Pero la Iglesia, por el contrario, enseña que el matrimonio, honroso en todos, que Dios mismo instituyó en el principio del mundo, y lo hizo indisoluble para la propagación y conservación de la especie humana, se hizo aún más vinculante y más santo por Cristo, que lo elevó a la dignidad de sacramento, y quiso usarlo como figura de su propia unión con la Iglesia. Por tanto, como dice el apóstol, así como Cristo es cabeza de la Iglesia, el hombre es cabeza de la mujer. Y así como la Iglesia está sujeta a Cristo, quien la abraza con un amor castísimo e inmortal, así también las esposas deben estar sujetas a sus esposos y ser amadas por ellos con un afecto fiel y constante. De igual manera, la Iglesia modera el uso de la autoridad paterna y doméstica, para que tienda a que los hijos y sirvientes cumplan con su deber, sin excederse. Pues, según la doctrina católica, la autoridad de nuestro Padre y Señor Celestial se imparte a los padres y amos, cuya autoridad, por lo tanto, no solo toma su origen y fuerza de Él, sino que también toma prestada su naturaleza y carácter. Por lo tanto, el apóstol exhorta a los hijos a obedecer a sus padres en el Señor y honrar a su padre y a su madre, que es el primer mandamiento con promesa, y amonesta a los padres. Y vosotros, padres, no provoquéis la ira de vuestros hijos, sino criadlos en la disciplina y corrección del Señor. De nuevo, el apóstol impone el precepto divino a siervos y amos, exhortando a los primeros a ser obedientes a sus amos según la carne de Cristo, sirviendo de buena voluntad, como al Señor, y a los segundos a dejar las amenazas, sabiendo que el Señor de todo está en el cielo, y que no hay acepción de personas para con Dios. Si tan solo todos estos asuntos fueran observados fielmente, según la voluntad divina, por todos a quienes se les ordenan, con toda seguridad, cada familia sería una figura del hogar celestial, y las maravillosas bendiciones que allí se engendran no se limitarían solo a los hogares, sino que esparcirían sus riquezas por todas las naciones. Pero la sabiduría católica, sostenida por los preceptos de la ley natural y divina, vela con especial cuidado por la tranquilidad pública y privada en sus doctrinas y enseñanzas sobre el deber de gobierno y la distribución de los bienes necesarios para la vida y el uso. Pues, mientras los socialistas pretenden destruir el derecho de propiedad, alegando que es una invención humana totalmente opuesta a la igualdad innata del hombre, y, reivindicando una comunidad de bienes, argumentan que la pobreza no debe tolerarse pacíficamente, y que la propiedad y los privilegios de los ricos pueden ser legítimamente invadidos. La Iglesia, con mucha mayor sabiduría y buen sentido, reconoce la desigualdad entre los hombres que nacen con diferentes facultades físicas y mentales, y también la desigualdad en la posesión real,
y sostiene que el derecho de propiedad, que nace de la naturaleza misma, no debe ser tocado y permanece inviolable. Pues ella sabe que el robo y el hurto fueron prohibidos de manera tan especial por Dios, autor y defensor del derecho, que no permitió al hombre siquiera desear lo ajeno, y que ladrones y despojadores, no menos que adúlteros e idólatras, están excluidos del reino de los cielos. Pero no por ello menos, nuestra Santa Madre no descuida el cuidado de los pobres, ni deja de atender sus necesidades. Más bien, atrayéndolos hacia sí con un abrazo maternal y sabiendo que llevan en sí la persona de Cristo mismo, quien considera el más mínimo regalo a los pobres como un beneficio conferido a sí mismo, los tiene en gran honor. Hace todo lo posible por ayudarlos. Les proporciona hogares y hospitales donde pueden ser recibidos, alimentados y cuidados en todo el mundo, y vela por ellos. Constantemente insiste en los ricos con el gravísimo precepto de dar lo que les queda a los pobres, y les impone la sentencia divina de que, si no socorren a los necesitados, serán recompensados con tormentos eternos. En resumen, hace todo lo posible por aliviar y consolar a los pobres, ya sea presentándoles el ejemplo de Cristo, quien siendo rico se hizo pobre por nosotros, o recordándoles sus propias palabras, donde proclamó bienaventurados a los pobres y les instó a esperar la recompensa de la felicidad eterna. Pero, ¿quién no ve que este es el mejor método para resolver la antigua lucha entre ricos y pobres? Pues, como lo demuestra la propia evidencia de los hechos y los acontecimientos, si se rechaza o se desestima este método, ocurrirá una de dos cosas. O la mayor parte de la raza humana volverá a caer en la vil condición de esclavitud que prevaleció durante tanto tiempo entre las naciones paganas, o la sociedad humana continuará perturbada por constantes estallidos para ser deshonrada por la rapiña y la discordia, como hemos tenido triste testimonio incluso en tiempos recientes. Siendo así, venerables hermanos, así como al comienzo de nuestro pontificado, nos, sobre quienes recae ahora la guía de toda la Iglesia, señalamos un lugar de refugio a los pueblos y príncipes sacudidos por la furia de la tempestad. Ahora, conmovidos por el extremo peligro que se cierne sobre ellos, alzamos de nuevo nuestra voz y les suplicamos una y otra vez, por su propia seguridad y la de su pueblo, que acojan y presten oídos a la Iglesia, que ha tenido tan admirable influencia en la prosperidad pública de los reinos, y que reconozcan que los asuntos políticos y religiosos están tan estrechamente unidos que lo que se sustrae de lo espiritual debilita la lealtad de los súbditos y la majestad del gobierno. Y puesto que saben que la Iglesia de Cristo tiene un poder tal para conjurar la plaga del socialismo, que no se encuentra en las leyes humanas, en los mandatos de los magistrados, ni en la fuerza de los ejércitos, que restauren a esa Iglesia a la condición y libertad en que pueda ejercer su poder sanador en beneficio de toda la sociedad. Pero ustedes, venerables hermanos, que conocen el origen y la causa de estos males que se avecinan, esfuércense con todas sus fuerzas por inculcar la doctrina católica en la mente de todos. Procuren que todos adquieran el hábito de aferrarse a Dios con amor filial y reverenciar su divinidad desde su más tierna infancia, que respeten la majestad de los príncipes y de las leyes, que refrenen sus pasiones y se mantengan firmes en el orden que Dios ha establecido en la sociedad civil y doméstica. Además, esfuércense porque los hijos de la Iglesia Católica no se unan ni favorezcan en modo alguno a esta abominable secta. Que demuestren, por el contrario, con obras nobles y una conducta correcta en todo, cuán bien y felizmente se mantendría la sociedad humana si cada miembro brillara como un ejemplo de rectitud y virtud. En fin, como los reclutas del socialismo son especialmente buscados entre los artesanos y obreros, quienes,
cansados tal vez del trabajo, se dejan seducir más fácilmente por la esperanza de riquezas y la promesa de bienes. Es bueno alentar sociedades de artesanos y obreros que, constituidas bajo la tutela de la religión, tiendan a hacer que todos los asociados se sientan contentos con su suerte y los impulsen a una vida tranquila y pacífica. Venerables hermanos, que aquel que es el principio y el fin de toda buena obra, inspire vuestros esfuerzos y los nuestros. Y de hecho, el solo pensamiento de estos días, en los que se celebra solemnemente el aniversario del nacimiento de nuestro Señor, nos mueve a esperar un pronto socorro, pues la nueva vida que Cristo trajo al nacer a un mundo ya envejecido y sumido en las profundidades de la maldad, nos invita también a esperarla, y la paz que entonces anunció por medio de los ángeles a los hombres, también nos la ha prometido, porque la mano del Señor no se ha acortado para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. En estos días tan propicios, venerables hermanos, deseándoles a ustedes y a los fieles de sus iglesias toda alegría y felicidad, rogamos fervientemente al dador de todo bien, que de nuevo se manifieste ante los hombres la bondad y la benignidad de Dios nuestro Salvador, quien nos liberó del poder de nuestro enemigo más mortal, y nos llevó a la nobilísima dignidad de hijos de Dios. Y para que podamos cumplir nuestro deseo más pronto y plenamente, ustedes, venerables hermanos, se unen a nosotros para elevar sus fervientes oraciones a Dios e implorar la intercesión de la Santísima e Inmaculada Virgen María, de su esposo José, y de los bienaventurados apóstoles Pedro y Pablo, en cuyas oraciones tenemos la mayor confianza. Y mientras tanto, os impartimos a vosotros, con el más íntimo afecto del corazón, y a vuestro clero y pueblo fiel, la bendición apostólica, como augurio de los dones divinos, dado en Roma, junto a San Pedro, el día 28 de diciembre de 1878, año primero de nuestro pontificado.